Bienvenidos a la clase de español de octavo grado, los tipos de narradores. Pero antes te recomendamos estas normas de bioseguridad. Mantén tu distanciamiento social. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Usa correctamente tu mascarilla. Trata de mantenerte siempre en casa. Sigue cumpliendo estas normas de bioseguridad y te mantendrás protegido del coronavirus. Y comenzamos la aventura educativa con la siguiente pregunta. ¿Qué novelas hondureñas has leído? ¿Angelina? ¿Blanca Olmedo? ¿O Prisión Verde? Cada una de estas obras refleja la visión y el contexto sociológico en cada una de las épocas que los escritores vivieron. ¿Y recuerdas la clase anterior? Correcto. En la clase anterior, pues estaban hablando acerca de la novela corta. ¿Y qué te parece si definimos algún concepto referente a ello? Es una narración en prosa de menos extensión que una novela, y con un desarrollo más reducido de los personajes y la trama, aunque sin la economía de recursos narrativos que caracteriza el cuento. ¿Cuáles son sus características? Extensión reducida, pocos personajes, precisión y concisión. Un único punto de vista. Límite de las acciones a un tiempo breve. Y entramos con el tema de hoy, los tipos de narradores. ¿Qué es un narrador? ¿Qué función desempeñan en la novela? ¿Cuáles son los tipos de narradores? ¿Recuerdas que cuando eras niño, tu abuelo o abuela siempre empezaba a contarte un cuento con la frase «había una vez»? Pues eso representa a un narrador. Y un narrador, pues, es el encargado de contar los sucesos de una obra literaria. En este caso, estamos hablando de una novela corta. Son muy importantes en la narración porque es la voz del escritor. Es el medio por el cual el autor de la obra nos cuenta su historia. Ejemplo de tipo de narrador. Tenemos aquí un fragmento de la obra El viejo y el mar, escrita por Ernest Hemingway. Santiago es un pescador ya anciano que día tras día sale a navegar en su barco en busca de peces por las aguas cubanas del Mar Caribe. Santiago es un hombre solitario, curtido por la vida, acostumbrado a la dureza del mar y las inclemencias del tiempo, que le habían otorgado un buen número de arrugas, antiguas cicatrices y manchas en la piel. Todo en él era viejo salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. En ellos resplandecía un brillo de resistencia y desafío. Gracias a la función de este narrador, nos inserta inmediatamente en la historia y nos está presentando una descripción acerca de Santiago y de todas las situaciones que está atravesando este pescador. Los tipos de narradores se clasifican de la siguiente manera: narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. ¿Qué significa el narrador en primera persona? Pues bien, tenemos ahí un narrador protagonista. Participa como personaje principal de la acción y nos lo cuenta desde su punto de vista, muy utilizado hoy en día en el género de la autoficción. Mientras que el narrador testigo, como su nombre lo dice, el narrador suele tener un papel indirecto y nos cuenta una historia de terceros en la que puede estar implicado desde su punto de vista. También conoce los sucesos que le han acontecido a otras personas, por eso son narrados en tercera persona. Ejemplo, ella llegó temprano a la cita. También utilizan la primera persona para situarse dentro de la acción. Veamos un ejemplo del narrador protagonista. En esta obra, Blanca Olmedo de Lucila Gamero de Medina.
Ayer, después de habérseme servido la merienda, me avisó Mercedes que la señora de Moreno me esperaba en la sala y que sentiría mucho no cumpliese sus deseos. Aunque no deseaba ir, no quise contrariar a doña Micaela, ya que a pesar de mi pobreza se dignaba concederme el honor de que mis pies rozaran la magnífica alfombra de su sala de recibo, y muy pronto estuve en su presencia. Nótese cómo Lucila de Gamero de Medina nos introduce en este ambiente donde la protagonista principal, Blanca Olmedo, está pasando por una situación bastante difícil. El clima que está atravesando el protagonista principal se lo debemos precisamente a ese tipo de narrador protagonista, que en este caso pues es Blanca Olmedo. Y nos vamos al narrador testigo. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. En este tipo de ejemplo encontramos el testigo que únicamente está describiendo la situación que está observando. Encontramos también algún indicio con relación al aspecto cíclico del tiempo, característica de la literatura de Jorge Luis Borges. Y el narrador de segunda persona, que es uno de los narradores menos utilizados, sobre todo debido a su dificultad técnica. Y no es fácil mantener la atención del lector, porque en realidad lo que se establece es un tipo de diálogo. El autor está platicando constantemente con el lector, pues todo el tiempo apela a ese lector y eso puede resultar cansado. Este tipo de narrador es muy utilizado en momentos concretos, pues aporta intensidad y fuerza por su naturaleza vocativa. Ejemplo: tú ayer hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena recordarlo. Solo quisieras recordar, recostado allí en la penumbra de tu recámara, lo que va a suceder. No quieres prever lo que ya sucedió. En tu penumbra, los ojos ven hacia adelante, no saben adivinar el pasado. En esta obra de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, vemos entonces cómo se presenta prácticamente un diálogo. Se utiliza el pronombre tú para dirigirse a una segunda persona. Y eso es lo que impera en este tipo de narrador de segunda persona. Pero ¿qué pasa con el narrador en tercera persona? Pues es un narrador omnisciente. Significa que todo lo sabe, está al tanto de todos los acontecimientos que se están realizando en la novela. Para ello utiliza formas verbales en tercera persona. Resbaló, caía, irá, saldría. Y se narran los hechos sin participar en la acción. Y este narrador se utiliza en los cuentos clásicos infantiles, por ejemplo, La Caperucita Roja, La Bella y la Bestia, y en los cuentos tradicionales orales, El tío Coyote y El tío Conejo. Vamos a ver un ejemplo del narrador omnisciente. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Si nosotros examinásemos todos los indicios que aparecen en este fragmento de Gabriel García Márquez en la obra Crónica de una muerte anunciada, vemos entonces cómo el autor utiliza este perspectivismo literario, en este caso pues un narrador de tercera persona que nos está presentando precisamente todos esos sucesos, todos esos indicios que acompañan al personaje principal, valga la redundancia, en una crónica de una muerte anunciada. Y seguimos con el narrador observador. Este intenta no juzgar a sus personajes, porque él únicamente está observando
el comportamiento exterior de esos personajes. También se llama narrador objetivo. Ejemplo, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Todos estos verbos son verbos que los podemos observar. Son verbos que nos remiten a una acción en la cual nosotros somos un tipo de espectadores. Ahora, desarrollemos el siguiente ejercicio. La instrucción. Identifica los tipos de narradores en estos fragmentos. Quiero que te concentres en cada uno de estos fragmentos porque representan los diferentes tipos de narradores que se encuentran. Veamos el número 1. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Analiza detenidamente cada uno de los verbos que te pueden dar pista para saber el tipo de narrador. Esta es la obra El Jarama de Sánchez Ferlioso. ¿Estás listo para contestar? Muy bien. Correcto, el narrador observador en tercera persona. Como su nombre le indica, únicamente nos está describiendo una realidad exterior. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olía se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. En la obra Juego de la Edad Tardía de Luis Landero. ¿Tienes la respuesta? Correcto. Es el narrador omnisciente tercera persona. Veamos el número 3. A los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Guillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue Charon, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto, empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y estuviera en su memoria olfativamente con su identidad respectiva. Estamos hablando de la obra El perfume de Susskind. Y la respuesta es narrador omnisciente en tercera persona. Y continuamos con el siguiente. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados, he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Roberto Bolaños, obra Jim. Vamos a ver, ¿tienes ya la respuesta? Comienza a analizar las posiciones de los verbos si se encuentran en la primera persona, en la segunda persona o en la tercera persona. Correcto, es el narrador protagonista, está en primera persona. La número 5. Fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín en la zapatilla, se le incorporó, caminó con cuidado, una punzada le desgarraba el tobillo. La obra de Javier Cercas, El inquilino. ¿Tienes la respuesta?
Exactamente bien contestada. Narrador observador. Y seguimos con el número 6. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo, no te mira. Abre los ojos poco a poco como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma. ¿Tienes la respuesta? Correcto. Es el narrador en segunda persona. Aquí se establece prácticamente un diálogo entre el autor y el lector. Es una obra de Carlos Fuentes, muy famosa, del escritor mexicano llamada Aura. Muy bien, y hemos terminado, pero antes hagamos un resumen. Los tipos de narradores representan la voz creada por el escritor o autor, y su propósito es comunicarse contigo por medio de sus personajes. Es así como el narrador de primera persona se encuentra el narrador protagonista, que participa directamente en la novela, el narrador testigo que nos cuenta la historia indirectamente y se utiliza el pronombre yo, y el narrador en segunda persona que trata de establecer un diálogo con el lector, utiliza el pronombre tú. El narrador en tercera persona que puede ser omnisciente, que todo lo sabe, y el observador que al igual que una cámara fotográfica nos está transmitiendo una realidad. Y llegamos al momento importante de consolidar tu aprendizaje, las tareas. Mediante los modelos enseñados, redacta 3 fragmentos donde aparezcan los siguientes tipos de narradores. Número 1, narrador protagonista, primera persona. Número 2, narrador observador, tercera persona. Y número 3, narrador omnisciente, tercera persona. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hemos llegado al final de la clase. Recuerda, cada esfuerzo que tú hagas por mejorar tu aprendizaje es digno de felicitar. Estuvo con ustedes el licenciado Carlos Jesús Hernández Zamora, del Instituto Felipe Enrique Agustinus, de la ciudad Puerto de San Lorenzo Valle. Te queremos estudiando en casa. Que Dios les bendiga.